Es un placer estar nuevamente con ustedes en nuestra programación de radio La Hora Católica, que domingo a domingo se transmite a través de esta radio de las 6 a las 7 de la tarde. Queremos agradecer profundamente a nuestros patrocinadores: La Palma Restaurant de Hermiston, Oregon; Pollería Ochoa de Hermiston; Ixtapa Restaurant de Hermiston y El Charrito Restaurant de Pennington, Oregon. Gracias a su patrocinio, La Hora Católica, domingo tras domingo, sigue entrando a sus hogares. Hoy se encuentra con nosotros nuestro guía espiritual y director de programación de La Hora Católica, Padre Luis Manuel Flores Alba, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Borman, Oregon. Bienvenido, Padre. Adelante. Muy bien. He regresado nuevamente a continuar con nuestro tema de la Iglesia verdadera de Jesucristo, como había anunciado la semana pasada, la verdadera Iglesia de Cristo. Y nos quedamos precisamente, no fue suficiente el tiempo que estuvimos empleando, porque trataba de, en primer lugar, hacer un llamado a todos los católicos y no católicos para realmente interesarse en este estudio que se llama apologética, y decía que la apologética, ¿verdad?, es una rama de la teología que defiende, ¿verdad?, a través de la explicación de lo que hacemos y creemos como católicos. Y también expone y denuncia los posibles errores, ¿verdad? Y decíamos también que es bien importante definir, ¿verdad?, definir con precisión, con la precisión del cirujano, porque nos estamos jugando la vida. Sí, esto es de vida o muerte, pero no es una vida o muerte de ahorita, la vida temporal, sino es la vida eterna. Si yo no creo lo correcto, está en juego mi alma. Está en juego mi alma, porque entonces no podré contemplar a Dios cara a cara como es, ¿verdad?, dice San Pablo en la carta a los Corintios. Y entonces es importante. Entonces yo terminaba en la semana pasada precisamente hablando de que ya es la misma Biblia nos habla de la experiencia de malinterpretar lo que se dijo, citando al San Juan, el capítulo 21, refiriéndose a Juan, ¿verdad?, si él no iba a morir o si iba a morir. Y después cité la experiencia, ¿verdad?, de Hechos de los Apóstoles, cuando continuamente estamos mirando que la doctrina empieza a tener unas dificultades, y entonces Pablo empieza a mandar y a poner algunos sacerdotes, ya se les llaman sacerdotes, especialmente en la carta a Timoteo, que vigilen la doctrina sana, Y entonces vamos a empezar terminaba yo diciendo que no es la facultad del ser humano, como ya vimos que el ser humano se equivoca, que el ser humano es limitado, que el ser humano peca, que no es que la Iglesia no es santa por el ser humano, sino que es por la promesa que ha hecho Jesús, la promesa de asistir a su Iglesia toda la vida hasta el fin de los tiempos. Y recordamos el capítulo 21 de Lucas, en el versículo 15, donde dice: no preparen defensa, porque yo les voy a inspirar. Entonces, decíamos que es la Iglesia de Jesucristo, no es la Iglesia del Papa. El Papa sí se puede equivocar, ¿sí? El Papa sí se puede equivocar, los obispos se pueden equivocar, pueden darnos un escándalo, pero ahí no está nuestra fe. Dios usa, y decíamos que inmediatamente en ese capítulo 16 de Mateo, cuando Jesús le ha dicho: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, vemos inmediatamente que ya en 5 versículos después, en el versículo 21 y 22, Pedro trata de disuadirlo y se lleva la regañada de su vida, ¿verdad? Dice: apártate de mí, Satanás, apártate de mí, porque tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres, ¿verdad? Y de ahí puedo decir que es importante hablar que es la Iglesia de Jesucristo y que esa iglesia es solamente una. Así terminaba yo en la sección. Entonces, con todo el respeto y que yo me propongo con todos mis hermanos y hermanas no católicos, les digo, vuelvo a repetirles que no hay más iglesias, es solamente una, y es la de Jesucristo. Y entonces, de aquí
que cuando alguien dice yo voy a otra iglesia y no es iglesia católica, no es propio llamarle iglesia. Puede llamarle a su reunión de Biblia, a su experiencia con su pastor, pero no se le puede llamar categóricamente iglesia. Y esto lo digo como, vuelvo a repetir, como Pedro nos estaba exhortando que dijéramos con cariño, pero como decía, la verdad nos hace libres, pero les decía, primero nos va a hacer enojar, ¿verdad? Primero nos hace enojar, que me digan que esta no es iglesia. Bueno, yo nomás digo que continúen conmigo, ¿verdad? Continúen conmigo y terminamos diciendo que entonces la Biblia se le puede llamar que es el libro de la iglesia, porque es la iglesia, ¿verdad?, que selecciona y tiene la autoridad de decir qué libros pertenecen en el discernimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia va a ser el sacramento de Jesucristo, así tal cual, ¿sí? Y va a decir en la carta a los Efesios San Pablo, en el capítulo 4 y 5, ¿verdad?, que nadie ha odiado a su propio cuerpo. Y entonces Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, y dice, nadie ha odiado su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo limpia, va a decir, ¿verdad? Y asimismo estamos mirando cómo Jesús continuamente alimenta, limpia a su propia iglesia. Y puedo repetir, se pueden equivocar algunos líderes, ¿verdad?, como hemos escuchado en la Biblia, ¿verdad? Recordábamos que incluso Pablo dice, corregí a Cefas, a Pedro, yo lo corregí. Y claro, pero es el Espíritu Santo que guía la doctrina de la iglesia. Bien, y entonces aquí puedo decirles que por primera vez, o sea, la Biblia, cuando yo me acerco a la Biblia, lo que tengo en mis manos es lo que ha enseñado la iglesia. Esto que tenemos aquí es el resultado de la iglesia que ha discernido, que es el Espíritu Santo que le ha llevado a decir estos libros sí y estos libros no. Entonces, es doctrina de la iglesia la Biblia. La Biblia surge. Entonces yo decía finalmente que pensar una Biblia sin iglesia es tan absurdo como pensar un cuerpo sin esqueleto. Sí, estoy retomando lo que hemos visto la semana pasada para poder plantear de ahí todo lo que va a continuar. Y es en el año, muy importante lo de los documentos, ¿verdad?, históricos en el concilio que fue hecho en Roma en el año 382. Ese concilio tenemos los libros, tenemos las actas, donde por primera vez, ¿verdad?, se dice cuáles libros pertenecen a la Biblia y cuáles libros no. Entonces, desde el año 382, ¿verdad?, ya en el siglo IV, a finales del siglo IV, ya ha pasado el concilio de Nicea, que fue en el año 325, se dice, ¿verdad?, ya se definió que la iglesia es católica, como vimos la semana pasada, ¿verdad?, y por qué es católica, ¿verdad? Y ahora define, es el Espíritu Santo que define, ¿verdad?, a través de la iglesia, que define que son 73 libros, que son 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Y esto no fue fácil porque había una discusión. Había una discusión en esos tiempos de qué libros pertenecían y qué libros no pertenecían. Y hay 7 libros que la iglesia les llama deuterocanónicos, ¿sí? Y estos libros deuterocanónicos, en otras experiencias no católicas se les llama apócrifos, ¿verdad? Equivocadamente. La palabra apócrifo significa ocultos, y estos libros nunca estuvieron ocultos. Se llaman deuterocanónicos porque deutero es 2 en griego, y canónicos que entraron a la regla de fe después, no entraron en la primera regla de fe. Entonces, los judíos, cuando hablamos de la iglesia de los 70s, ¿verdad? Cuando hablamos cuando por primera vez el pueblo judío pierde su idioma, el hebreo, tras la conquista de Grecia, y empiezan a hablar griego, se ven en la necesidad de traducir esos pergaminos, ¿verdad?, los profetas, en griego. Y después, pues obviamente hay otros libros, los deuterocanónicos 7, ¿verdad?, hablando de los 2 libros de los Macabeos, ¿verdad?, hablando del libro del Eclesiástico, hablando del libro de Sabiduría, hablando y algunas partes del libro de Daniel que también se reconocen, pero son 7, y que vuelvo a repetir que otras experiencias los llaman apócrifos, pero que no pueden llamarse apócrifos, que son deuterocanónicos por la razón la que he dicho, ¿verdad? Y definen que esos pertenecen a la palabra de Dios, ¿verdad?
Y en el futuro vamos a explicar por qué son tan importantes esos libros, o sea, qué tienen que la iglesia dijo pertenecen y vas a quedar sin parte, te va a faltar algo si no los tienes, ¿no? Entonces, doctrina de la iglesia desde el año 382 en el Concilio de Roma. Después se volvió a afianzar en el año 393 en el Concilio de Hipona y en el Concilio de Cartago en el 397. En ese mismo, al final, en menos de 15 años se reafirmó. Sí, se volvió a reafirmar. Y entonces, y quiero decirles nuevamente que el propósito de aprender más sobre de dónde viene nuestra fe católica, ¿verdad? Definitivamente no es para ganar debates, ¿sí? O para ganar diálogos en el trabajo, sino para nuestra propia profundización, ¿verdad? Nuestra propia profundización como iglesia y nuestro crecimiento en la salvación de Dios. Eso es, ¿sí? Yo no quiero, con estos programas, no pretendo como aquel papá que llevó a su hijo a aprender karate, ¿sí? ¿Por qué? Porque le pegaban mucho en la escuela, entonces le enseñan karate para que se aprenda a defender, ¿no? Ahora sí usted ya pégueles. No. Esto que estoy haciendo, no quiero de ninguna manera provocar pleitos con nadie. Simplemente que abro este espacio para el diálogo. No quiero que ganemos, que la finalidad no es ganar argumentos, ganar diálogos, ganar debates. No, esa no es eso, lejos, porque la fe tiene la verdad tiene, y la fe tiene su propio peso, y la verdad cae por su propio peso. Entonces lo que quiero es que al saber la verdad y que como yo decía, que al sumergirme en la verdad, yo pueda disfrutar de la salvación de Dios, porque aquí no es de quién está bien y quién está mal, aquí vuelvo a repetir que nos estamos jugando la salvación, ¿verdad? Y entonces a eso los invito, que no hagamos como el papá que lleva a su hijo al karate para que en toda silla se pueda defender. No, fuera de eso, yo no estoy pidiendo eso. Bien, entonces, ante esto, quiero llamarlos a todos mis hermanos católicos y no católicos a una lectura atenta de la Biblia, a una lectura responsable y a una lectura crítica de la palabra de Dios bajo la doctrina de la iglesia. ¿Por qué bajo la doctrina? Y enfatizo, porque la misma Biblia ya es doctrina de la iglesia, nos enseña que esta es la Biblia y que otros libros no lo son. Ningún libro, excepto de uno, en la Biblia dice que es inspirado. Eso nos los dijo la iglesia. No, ninguno dice, este es un libro. Cuando Pablo estaba escribiendo una carta, no dijo, y esto va a ser parte de la Biblia. No, lo que estamos mirando es precisamente que la iglesia ha dado su autoridad, esa autoridad que le viene de Dios, ¿verdad? Y que es Dios quien finalmente guía a su iglesia. Bien, y entonces ahí vamos a algunas posibles preguntas que después de este desarrollo se pudieran presentar, ¿no? Porque entonces podríamos decir, de repente escuchamos en el trabajo que nos dicen, oye, ¿y por qué no te pasas con nosotros, verdad? ¿Por qué no te pasas con nosotros? Nosotros ni tomamos ni fumamos. En nuestro templo hay visiones y revelaciones, se cura, se habla en lenguas, se siente muy bonito. Hay gente que llega a desmayarse. Nuestro pastor seguido ve a Jesús y habla con él personalmente. Escuchamos muchas de esas cosas, ¿no? Y de esta manera tratan de persuadirnos algunas otras personas pero vuelvo a repetir, quien se sale de la verdadera iglesia de Jesucristo está fuera, está en peligro su alma. Y la iglesia en su doctrina, en lo que enseña, es muy clara en eso. Dice, si una persona sabiendo que está equivocada y no lo reconoce, pone en peligro la salvación de su alma. Padre, sí, la pregunta que yo tengo, disculpe que lo interrumpa, ¿cómo sabemos que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Jesús? Sí, con todo lo que hemos dicho, esa es una respuesta que se deriva, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que la Iglesia Católica, cuando hablamos de cómo fue evolucionando el nombre, ¿sí? Cuando dijimos de que se le llamó primero los discípulos de Jesús, después se los llamó los del camino, evocando a Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 2, y después hasta donde reciben el nombre de cristianos, y después citamos la carta de
San Ignacio, ¿verdad? Y dice, bueno, lo sabemos porque el hecho de que la Iglesia Católica es la única iglesia antigua que llega hasta Jesús. Y eso puede ser comprobado. Eso es comprobado con todos los documentos. Mientras, y lo vamos a llamar, que todos los grupos proselitistas salieron de la Iglesia Católica y tienen a hombres como fundadores, ¿no? Entonces, yo le puedo preguntar, a ver, preguntarle, ¿cuál es tu, cómo se llama? Puedo repetir, ya no se le puede llamar iglesia, ¿cómo se llama tu grupo? Hay que preguntarle cómo se llama tu grupo y decir, bueno, ¿y cuándo? ¿Quién fue el fundador? Y si dicen que Jesucristo, no es cierto, ¿no? Tu fundador fue en este año o esta situación. ¿Por qué? Porque ahí cambió la doctrina. Todo ha sido, vuelvo a repetir, es una tradición ininterrumpida. Una tradición que siempre ha dicho lo mismo. Siempre ha dicho lo mismo. Y cuando esa se corta, entonces ya no pertenece a Jesucristo. ¿Sí? Sí. Bien. Y entonces ahí tendríamos que se puede comprobar. Dígame. La otra pregunta, ¿es cierto que Jesús dio permiso a ciertas personas para que fundaran otras iglesias? Aparte de la iglesia que fundó personalmente él. Pues, como hemos visto en la misma Biblia, no es cierto. Según la Biblia, Jesús fundó una sola iglesia y no dio permiso a nadie para fundar otras iglesias. Y continuamente va en el Evangelio de San Juan, va a decir que sean uno. ¿Sí? No tan solo los que me siguen, no tan solo que no haya otras más iglesias, sino que seamos capaces de ser uno en sentimientos, su misma iglesia, que sea una, ¿no? Solamente una, no tan solo eso, ¿verdad? Sí. Entonces, ante estas dos cosas, yo pudiera decir, bueno, entonces, ¿por qué uno es católico? Y a veces uno podría decir, bueno, pues porque me llevaron a bautizar, porque pues eso fue lo que enseñaron mis padres, y no soy católico porque es la única iglesia. Es la única iglesia que fundó Jesucristo. Eso es. Por eso soy católico. Y como me ha preguntado usted, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es la iglesia? Es la única iglesia, ¿verdad? Sabemos por el hecho de que desde el Evangelio de San Mateo, desde que dice, yo sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y los poderes del infierno no prevalecerán en ella. Es una promesa y la vemos ininterrumpidamente y podemos mirar toda la lista de los papas, que es ininterrumpido, y su doctrina ininterrumpida. No se puede decir, antes se enseñaba esto y después de 500 años se enseñaba esto. Esto solamente se puede ver en otros grupos proselitistas, en otros grupos, no en la Iglesia Católica. Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo llama la Biblia a los que se salen de la iglesia que fundó Cristo y enseñan otras doctrinas? Esta es una pregunta muy fuerte, porque realmente sí, la Biblia, a los que salen de la iglesia que fundó Cristo y enseñan otras doctrinas, la Biblia les llama anticristos. Sí, y es una palabra muy fuerte, es el anticristo. ¿Qué significa anticristo? Que va en contra del mismo Cristo. Por el hecho de que va en contra de la iglesia que fundó Dios. Así es, a veces nuestra fe está más hecha de Hollywood, ¿verdad? Que habla del anticristo como algo satánico, pero no, ya un anticristo es aquella persona que va en contra de la verdadera iglesia, y así se le llama, así está escrito, ¿verdad? En la palabra de Dios, es decir, enemigos de Cristo, perturbadores, y es una palabra que es muy fuerte que se llama anatema, ¿verdad? Que son malditos. ¿Por qué lo que estoy diciendo, Pedro? Aquí se está jugando la salvación. Entonces una persona que por convicción deja, o por otros intereses, deja la verdadera iglesia, pues queda maldito, en el sentido no como una hechicería, ¿no? Sino que queda en peligro la salvación de su propia alma, ¿sí? Y esto por eso digo, y a pesar, con todo esto estoy diciendo que soy muy respetuoso, pero la verdad nos hace libres, pero nos hace enojar, sí. ¿No? Nos hace enojar. Bien, y por tanto, no se le puede llamar a todo grupo religioso iglesia. Vuelvo a enfatizar eso. Sí. No se le puede llamar a todo grupo, solamente a la iglesia católica. ¿Sí? Solamente la iglesia católica es la que lleva el nombre
de su fundador. Bien, y me gustaría hablar citando Primera de Juan capítulo 1, versículo del 8 al 10, cuando dice, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, por ser fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Decir que no hemos pecado sería afirmar que Dios miente. Entonces su palabra no estaría en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, del 8 al 10. Y esto es bien importante porque voy a repetir, no significa que la iglesia de Cristo, ¿verdad?, que no haya tenido errores o que no tenga errores o que algunos dirigentes no se hayan equivocado. Pero eso la iglesia lo reconoce y lo apunta. Si nosotros en la iglesia, cuando hablamos de todos los papas, de la lista de los papas, ¿sí? Y decimos, este papa enseñó esto equivocado. O sea, nosotros nos damos cuenta, ¿sí? En la lista de los 200 con el Papa Francisco, los 266, ¿verdad? Con el Papa Francisco, podemos decir, enseñó algo contrario, ¿verdad? Y entonces la iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo guía y dice, esto no está así, ¿no? Y se corrige, vuelvo a repetir. Entonces, la doctrina, por eso, para hablar de la Iglesia Católica, no solamente podemos hablar de la Biblia, sino hablamos de el magisterio. Magisterio es una palabra en latín que significa de enseñar, lo que enseña la Iglesia. Y cualquier persona que diga algo contrario, ¿verdad?, ya no está en comunión con la Iglesia Católica. Algo contrario de lo que se ha dicho. Y ahí, en la primera carta a los Corintios va a decir, ¿verdad?, aunque sea un ángel, aunque sea quien sea, va a decir San Pablo, si te dice algo al contrario a lo que te estoy predicando, ¿verdad?, y va a decir, es maldito. Es decir, está perdiendo la salvación. Entonces, de repente dicen, es que este padre dijo esto y este padre dijo el otro. No, ¿qué dice la iglesia? ¿Sí? ¿Qué dice la iglesia? Entonces, para eso los invito a tener su catecismo de la Iglesia Católica. Nos podemos equivocar. Yo mismo me he equivocado. Cuando he querido decir algo, ¿verdad? De repente, yo mismo me he equivocado y me he corregido, ¿verdad? Digo, yo creía que era esta situación. Entonces, lo que estoy aquí, no estoy como sacerdote, ¿verdad? Pero no estoy diciendo mi pensamiento. Estoy representando a la Iglesia. Lo que dice la Iglesia Católica, no estoy diciendo lo que dice el Padre Luis. Lo que dice el Padre Luis no cuenta. Sí, estoy enseñando aquí, oficialmente estoy representando a la Iglesia Católica y digo, esto es la enseñanza de la Iglesia Católica. Yo me puedo equivocar, pero la Iglesia Católica no. Sí, y entonces yo hago la exhortación viva y eficaz de reunirse. Hay círculos bíblicos tanto en Hermiston, tanto en Boreman. Hay círculos bíblicos. Sí, hay que acercarse. Entonces, por ejemplo, en Boreman tenemos una asamblea muy grande cada mes con los papás de los niños que están recibiendo la formación para sus sacramentos, ¿verdad? Y es cada cuarto jueves de mes. Esta vez va a ser antes porque vamos a tenerlo, ¿cómo se llama? Vamos a tenerlo vienen las fiestas de Navidad y lo vamos a tener antes. Sin embargo, los invito a que, y cada miércoles en Boreman van a encontrar un grupo a las 6 de la tarde. Van a encontrar un grupo que va a estar enseñando la palabra de Dios, no como la catequista nos lo dice, sino como lo enseña la Iglesia Católica, que tengan esa seguridad. En Hermiston, ahorita no tengo al 100% seguro, pero ahorita en el siguiente segmento nos van a decir, ¿verdad? Nos van a decir en qué momento, pero hay, hasta donde tengo entendido, hay los viernes y hay los martes. Se han cambiado, pero habrá que, ahorita que la siguiente persona va a tomar dato de eso. Pero es bien importante, ¿no? Y la vamos a llamarle la enseñanza bíblica esencial de la Biblia, de la Iglesia, es en la Santa Misa. Sí, en la Santa Misa. En la Santa Misa se lee la Biblia, ¿sí? Yo no sé por qué hay las personas que no son católicas o que se fueron del catolicismo, creen y aseguran que nuestra fe, que lo que hacemos y lo decimos y nuestros ritos
no proceden de la Biblia. Y eso es totalmente falso. Como vuelvo a repetir, si alguien es un cristiano bíblicamente por excelencia, es la Iglesia Católica. Sí. Y sí, vuelvo a repetir, como desde el primer programa, ¿verdad? Vuelvo a repetirle a todos los católicos que es importante instruirse. Ir a las enseñanzas, dice Hechos de los Apóstoles 42, que acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y a eso tenemos que acudir a nuestras comunidades asiduamente, no nomás a la muerte de un burro, sino asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles. Hay una iglesia, hay un grupo esperando por cada uno de ustedes, los que me escuchan. Hay que ponerse a estudiar, ¿sí? ¿Qué es lo que? Y es una transmisión, ¿verdad? Ininterrumpida, fiel, porque Dios cumple sus promesas. Muy bien, Padre, pues una vez más tenemos que escuchar este canto. Les pido que se mantengan en sintonía. Escuchemos la Magnífica de María, interpretada por la hermana Glenda, con motivo de la celebración del 12 de diciembre. Y regresamos dentro de unos momentos. Así es, de pronto. Quiero cantar contigo, hija de Sión, el cántico que tú cantaste en nombre nuestro. Quiero cantar contigo, María, Nueva Jerusalén, las grandes obras, los grandes cambios que hace Dios en el corazón del hombre, en el corazón de la sociedad. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, los despide vacíos. Proclama mi alma, proclama mi alma. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Proclama mi alma, proclama mi alma. Bueno, pues, queridos hermanos, a continuación, Alma Hernández nos desarrollará el tema sobre la Virgen María. Adelante, Alma. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias a todos los radioescuchas que nos escuchan, nos siguen favoreciendo con su sintonía, ¿verdad? Y qué bello canto, ¿no, Pedro? El que acabamos de escuchar. Sí, es muy bonito. Así es. Entonces, confirmando lo que nuestro sacerdote comentaba antes de irnos a la pausa acerca de las clases de apologética en Hermiston, pues hacemos la cordial invitación para todas las personas que deseen asistir. Estamos reuniéndonos en el salón parroquial aquí en nuestra iglesia de Hermiston.
todos los jueves, pero es el segundo jueves y el cuarto jueves de cada mes a las 7 de la tarde. Entonces es 1 hora la clase de 7 a 8 y pues bienvenidos, ahí los esperamos. Son las clases de apologética, ¿verdad? Entonces me gustaría mucho recordar un poquito lo que nos hablaba nuestro director general el domingo pasado acerca del significado de apologética, muy brevemente. Es la defensa de la fe, ¿verdad? Entonces es bellísimo empezar a ahondar y a tener este estudio. Nuestro director espiritual, Padre Luis Manuel Floresalva, nos mencionaba Hechos de los Apóstoles 42, esa cita donde nos explica, acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, qué maravilla, qué bendición poder tener este ánimo, esta inspiración para nosotros también aprender nuestra fe. Primero tenemos que aprenderla, primero tenemos que conocerla, primero tenemos que amarla para poder defenderla de una manera, pero firme, ¿no? Con verdad y con autoridad. Entonces, precisamente uno de los temas más atacados en nuestra iglesia, pues es el tema de María. Entonces, a mí me apasiona el tema de María. Me siento bien privilegiada de poderlo exponer el día de hoy. Estamos de manteles largos, todas las celebraciones que hemos tenido en nuestras iglesias de Borman, de Hermiston. Entonces vamos a hablar de María un poquito. Vamos a ver cuáles son los principales ataques, Pedro, que nuestra iglesia católica recibe con motivo de María, de este respeto que nosotros le tenemos a María. Respeto, veneración. Exacto. Ojo, no le adoramos, ¿verdad? No, nunca. Le veneramos, No, le eso... respetamos. Claro que sí. Entonces, sin duda, pues, María tiene un lugar muy especial en el plan de la salvación de Dios. El plan de la salvación que Él estableció desde toda la eternidad. Al ser destinada a ser la madre de Jesús, el único Hijo de Dios, se transformó en la más grande criatura. Entonces, en realidad, nadie como María puede llamar a Jesús Hijo mío. Nos lo dice Lucas 2:48. Por eso la misma María exclamó, vamos a estar bien basándonos mucho cuando es un tema un poquito de esta naturaleza tan delicado. Sí me apoyo bastante, nos apoyamos bastante en citas bíblicas, o les digo a los radioescuchas para que estemos bien listos con las citas bíblicas, tanto que apoyen lo que nosotros creemos y hacemos, y las que algunas veces malinterpretan. Pero vamos a ir para allá, bien interesante. En Lucas 1:48 nos dice, de hoy en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Pero al mismo tiempo, María es grande por su fe y por su obediencia. En Lucas 1:45 podemos leer, feliz tú que has creído, porque de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor. En Lucas 1:38 podemos leer, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Entonces, cuando pensamos en María, yo creo que es inevitable que la palabra obediencia se nos viene a la cabeza, ¿no? Qué maravilla, qué modelo de cristiana es María para todos nosotros. Al recibir el llamado de Dios, está invitando a responder con generosidad en un espíritu de fe y obediencia. ¿Y qué pasa? De repente muchas personas no quieren saber nada de María, tratándola como una mujer cualquiera y buscando algún pretexto para atacarla. Un motivo más para darnos cuenta que andamos un poquito mal, ¿no? Porque yo preguntaría, ¿por qué vamos a atacar a alguien que ni siquiera está entre nosotros para poder defenderse? Entonces, ojalá que estas breves reflexiones que vamos a analizar en los siguientes minutos sirvan para invitarnos a reflexionar y abandonar una actitud tan poco cristiana, le llamaría yo, Pedro. Sí. Entonces, vamos a uno de los principales ataques que tiene, o una de las principales cuestiones, ¿no? Es que le llamamos Madre de Dios, que le llamamos Madre de la Iglesia, siempre virgen. Esta cuestión del primogénito que se menciona en algunos pasajes bíblicos, y también en algunos pasajes bíblicos se menciona a los 4 hermanos de Jesús. Entonces, también en algunos pasajes le llamamos intercesora. Entonces, es por eso que es bien importante conocer nuestra fe. Y con las clases de apologética, este rubro que está tomando nuestro programa de radio, es una maravilla, es una herramienta poderosísima, los medios de comunicación,
Me parece que nuestro director general está llevando el proyecto de una manera bien, con una visión muy, muy grande. Entonces, pues entremos de lleno al tema, ¿no? Muy bien, pues entonces, ¿por qué llamamos a María Madre de Dios? María dio a Jesús el cuerpo humano. Sin embargo, al tratarse del cuerpo que pertenece a la persona del Verbo, María se transforma en la Madre del Verbo, que es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. De repente estos conceptos pues son un reto realmente a la inteligencia humana. Nos cuesta un poquito poderlo, y quizás nuestra cabecita no vamos a alcanzar a entender algunas cosas, pero hay que tener fe. Las promesas, Dios cumple sus promesas. Hay que tener esa confianza. Dios cumple sus promesas. Entonces, ¿por qué le llamamos Madre de la Iglesia también a María? La Iglesia es la continuación de Cristo en el mundo. Es su cuerpo místico. En 1 Corintios 12:13 podemos leer: todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un único cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del único espíritu. Entonces, al ser María la madre del cuerpo físico de Jesús, es también la madre de su cuerpo místico, que es la Iglesia. También siempre virgen, llamamos a María siempre virgen. Esta es una de las cosas más polémicas que tal vez pudiéramos encontrar, ¿verdad? Es una doctrina que encontramos muy claramente en la Iglesia desde el principio. Las objeciones vienen de una mala interpretación de los textos bíblicos. Por eso es urgente, es imperativo que los católicos empecemos a prepararnos, empecemos a agarrar nuestras Biblias, empecemos a conocer nuestra fe para poder defenderla. No va a haber de otra, Pedro. Entonces, y aparte es una cosa maravillosa, es algo que te enamora, ¿verdad? Porque mientras más conoces a una persona, más te enamoras. Entonces, vamos siguiendo. El compromiso de María, el mismo diálogo con el ángel Gabriel hace suponer un compromiso de María al respecto. Podemos leer en Lucas 1:34. ¿Cómo puede ser esto? Pues no tengo relación con ningún hombre. Entonces esto es por obra del Espíritu Santo. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. ¿No lo dice Lucas 1:35? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, es bien importante conocer todas estas citas bíblicas, todo esto que es nuestra fe para poder defenderla, y hago hincapié una y otra vez. Virgen antes y durante el parto. También este es un reto a la inteligencia, este es un reto a nuestra capacidad, pero pues como alguna vez me encanta esta cita donde se nos dice cómo va a quedar la sabiduría de este mundo, ¿no? No va a alcanzar para entender las cosas de Dios. El profeta Isaías en 7:14 nos dice: He aquí que una virgen concibe. Entonces concibe es antes del parto, lo podemos entender antes del parto, y da a luz. Entonces, podemos entenderlo, cuando da a luz, esto ya es el parto, a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Esto nos dice Isaías 7:14. Una de las... hablábamos al principio de las malas interpretaciones de la Biblia, ¿verdad? Entonces, esta pequeña frasecita que nos dice ¿hasta qué? Ha sido a lo mejor el parteaguas para muchos cuestionamientos. Entonces, vamos a analizar esta parte que dice ¿hasta qué? En Mateo 1:25 nos dice: y María no tuvo relación con José hasta que nació Jesús. Entonces, hasta qué es donde nos ha puesto en aprietos, ¿no? Por la mala interpretación. Vamos viendo. Hasta qué no quiere decir que después sí hubo relaciones entre María y José. Se quiere afirmar sencillamente que Jesús nació por obra del Espíritu Santo y sin la participación de José. Este es el tema que se está tratando. Por lo que se refiere al futuro no se afirma nada, no podemos decir nada. Y hay otros pasajes que ahorita los voy a mencionar, donde también el hasta qué se hace presente,
Y si lo aplicáramos de la misma manera que estamos aplicando para atacar a María, pues sencillamente no tendría ningún sentido. Por ejemplo, es como si yo dijera, hasta que salí de la ciudad no hubo ninguna huelga de camiones. Con esto no quiero decir que después de que ya me fui, sí hubo huelga, ¿verdad? Eso es un poquito ambiguo. Con respecto a esta manera de expresarse, la Biblia dice, mire, hay otro pasaje por aquí que dice en 2 de Samuel 6:23, podemos leer, Micol no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pues aquí como que después del día de su muerte ya tuvo hijos, pues no, ¿verdad? Entonces, hay otro que podemos ver en Salmo 110:2, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Si aplicáramos la misma lógica o el mismo manera de razonar con el hasta que vemos en el pasaje bíblico de María y José, cuando dice siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos el estrado de tus pies, quiere decir que después ya no estará sentado a su derecha. Pues claro que siempre estará sentado a su derecha, ¿verdad? Entonces, es una invitación bien grande para conocer nuestra escritura mejor, ¿verdad? Porque va a ser la única manera en que vamos a amar nuestra fe. Otra cuestión muy que de repente nos mete en algunos polémicas es la palabra primogénito. Dicen algunos, la Biblia presenta a Jesús como hijo primogénito en Lucas 2:7. Esto quiere decir que María tuvo más hijos. De otra manera, la Biblia diría unigénito. Entonces, bueno, esta manera de pensar no está de acuerdo con la Biblia. Para la Biblia, primer nacido o primogénito es lo mismo. En Éxodo 13:2 y también en Números 18:15 podemos ver esto, pero vamos viendo para que estos existan leyes especiales que había que aplicar pronto, sin esperar para que si se trataba de un hijo único o del primero entre muchos. Como dice en Lucas 2:22 al 24, dice, vamos a darle lectura, asimismo, cuando llegó el día en que de acuerdo a la ley de Moisés debían cumplir el rito de la purificación de la madre, llevaron al niño a Jerusalén. Ahí lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Además, ofrecieron el sacrificio que ordena la ley, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Esto lo podemos leer en Lucas 2 del 22 al 24. Como prueba extrabíblica, en el año de 1922 me gustaría comentar a nuestros radioescuchas, se encontró una lápida sepulcral escrita en griego en el año 5 a.C. En la lápida decía así, la joven madre judía Arsinoe murió entre los dolores del parto a dar a luz a su hijo primogénito. No obstante, que esa mujer no pudo dar a luz a más hijos, pues de todos modos al primero y al único le llamaron primogénito, ¿no? Esto como manera de nomás de apoyo, es bien importante cuando estamos estudiando la Biblia, concentrarnos también en el ambiente, en el tiempo, en el lenguaje, y no perder de vista que han sido traducciones y traducciones y traducciones que a lo mejor pudieran perder la esencia. Entonces, vuelvo y repito, las clases de apologética para eso están. Otro cuestionamiento, otro término que pudiera causar también y que me gustaría mucho abordar es de los hermanos de Jesús. La expresión bíblica, hermanos de Jesús, representa el plato fuerte a veces de los enemigos de María, de las personitas que de repente no quieren saber de María. Me gustaría comentar que en el idioma hebreo, la palabra hermano, en el idioma hebreo y arameo, tiene un significado muchísimo más amplio, no nada más como nosotros lo conocemos. Para nosotros, hermano es una persona consanguínea, ¿verdad? Entonces, de repente es lo que se nos viene a la cabeza. Pero, vuelvo y repito, en estos idiomas, hebreo y arameo, se usa para toda clase de parentesco. Primo, sobrino, cuñado, etc. Eso como una manera más general. Se usa también para señalar a los componentes de la misma tribu, incluso, fíjese, y del mismo pueblo, a los amigos, a los aliados, al prójimo en general, en una palabra. Entonces, por ejemplo, me gustaría darle lectura a Primera de Crónicas 15:4, que dice así, reunió David a los hijos de Aarón y a sus hermanos, 120. Imagínese nomás, pobre mujer, 120. Entonces, uno de aquellos, otra cita es Hechos 1:15,
Uno de aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran alrededor de 120. Entonces, ¿es posible que todos estos hermanos hayan tenido la misma mujer como madre? Pues eso es algo, ¿verdad? Como fuera, por supuesto que para Dios no hay imposibles, pero esta es una mala interpretación con relación al significado tan amplio de la palabra hermano. Entonces, cuando hablamos de Jesús, hijo de María, María, madre de Jesús, cuando se habla de la familia de Nazaret, se mencionan siempre Jesús, María y José. Nunca se mencionan otros hermanos. Por ejemplo, en Lucas 2:41 podemos leer: los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Entonces, continuemos con analizando esta parte que es los 4 hermanos de Jesús. Esta cita fundamental, como comentaba, pues de repente son las personas que rechazan este respeto que nosotros tenemos a María, esta veneración que tenemos, esta fe que tenemos en ella, es atacada, por ejemplo, en Marcos 6:3. Dice: ¿no es Jesús el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Entonces aquí es donde de repente dice nuestro director general, la puerca torció el rabo, ¿verdad? Porque aquí dice bien clarito: ¿no es Jesús el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Pues ahí están ya los 4. Pero vamos viéndole más adelantito, porque precisamente en Marcos 15:47 y Mateo 27:56, ¿qué cree? Pues ahí nos dicen quiénes son las mamás de todos estos caballeros que se mencionan. Vamos leyendo. Unas mujeres miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor, y José, y la madre de los Zebedeos. Entonces, podemos darnos cuenta a través de la Escritura que María era un nombre bastante común, bastante popular, ¿no? Encontramos muchas Marías a lo largo de nuestra Escritura. En Mateo 10, del 1 al 4, se aclara que los hijos de Zebedeo son Santiago el mayor y Juan, mientras Santiago el menor y José son hijos de Alfeo. Y por lo tanto, su madre María no es la madre de Jesús, sino otra María. Entonces, en Juan 19:25 podemos leer: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces, de repente, qué barbaridad que nada más porque eran tocayas en aquel tiempo, ¿no cree, Pedro? Ya sí, ¿verdad? Sí, se tiene que difamar el honor de una mujer, ¿verdad? Una mujer que no está entre nosotros, una mujer que no es cualquier mujer, es la madre de nuestro creador. Híjole, necesita tenerse mucho valor, necesita tenerse mucho, no sé cómo llamarle, en el corazón para poder siquiera atreverse a hablar de una manera falto de respeto de la madre de Dios. Yo realmente ese valor nunca lo quisiera tener. Y de verdad invito mucho a conocer nuestra Escritura, ¿verdad? Es bien importante también por la parte de nosotros los católicos que toda esta defensa de nuestra fe sea absolutamente con la verdad. Y siempre me encantó como el padre el domingo pasado nos decía que va a ser con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor, porque las personas que dejan que el amor de Dios entre en su corazón, Pedro, yo creo que no hay otra manera de caminar, ¿no? Sí, eso es verdad. Fíjese, Pedro, que me gustaría mucho también hablar de una cita que dice: los que hacen la voluntad de mi Padre. Y esta es una homilía que nuestro director general hace algún tiempo explicó, nomás que es muy padre también hacer notas de repente cuando vamos a misa, ¿no? Lo que nos siempre en las homilías, en los sermones que nuestros sacerdotes ofician, hay algo que es clave para nosotros. Entonces yo de verdad invito a todos los radioescuchas y que asistimos a misa, llegando a la casa, bueno, a veces, algunas veces yo cuando me subo al carro empiezo a hacer notas de algunas cosas que
son clave. Entonces, esta homilía sí me hizo mucho, me gustó mucho. Se hablaba de esta cita, Mateo 12, del 46 a 50, le voy a dar lectura, porque es también ha sido un medio para atacar, ¿no? Para cuestionar. Dice así: estaba todavía hablando con el pueblo, con su madre y sus hermanos, que estaban afuera. Quisieron hablar con él. Alguien dijo a Jesús: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti. Pero él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Lo podemos leer esto en Mateo 12, del 46 al 50. Entonces a mí me impactó que en aquella ocasión en la homilía se dijo, lejos de minimizar a María, lejos de aquí lo que Jesús realmente quiere subrayar es engrandecer a su madre, porque lo que Jesús quiere subrayar aquí es que la fe y la obediencia están por encima de cualquier vínculo de sangre. Como dice Juan 1:12, aquí Jesús está resaltando la fe y la obediencia de su madre. Entonces, esto no tenía plena vigencia con relación a los hermanos de Jesús, que no creían en él, como dice Juan 7:5. Con esto, Jesús no quería reprender a María por no escuchar y cumplir la voluntad del Padre, por supuesto que no. ¿Acaso esos hermanos que interpretan así el pasaje bíblico se olvidaron de la respuesta que dio María al ángel Gabriel en Lucas 1:38? ¿O del elogio que hizo Santa Isabel acerca de su fe, como nos dice Lucas 1:45? Para concluir, María fue siempre virgen. Este ha sido siempre el sentir de la Iglesia, desde un principio. Así la Iglesia interpretó Isaías 7:14, la Virgen que concibe a un hijo que es Jesús. Entonces, alguna otra, me gustaría abordar también, ¿por qué decimos a María intercesora? Es muy padre, es muy bonito esta parte, intercesora a mí me encanta. Es suficiente leer el relato de las bodas de Caná. Como lo podemos leer en Juan 2, del 1 al 11. Para poder convencerse de que María es intercesora delante de Jesús en nuestro favor, siempre en nuestro favor. En realidad, Jesús no pensaba hacer ningún milagro. Intercedió María y se hizo el milagro. Ahora, María se encuentra con Jesús en la gloria. ¿Qué está haciendo, pues? ¿Qué pensamos que está haciendo María allá con Jesús? Pues nada más intercediendo por nosotros. Lo mismo que Jesús, el Espíritu Santo y los santos. Entonces vamos viendo Romanos 8:34. Podemos leer: ¿quién nos condenará? ¿Acaso será Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros? Esta cita, Pedro, a mí me llena de fe, me llena de esperanza. Alguien está rogando por nosotros. Entonces, es motivo para los católicos para no derrotarnos, para no vencernos, para tener mucha esperanza. También en Romanos 8:26 podemos leer: el propio Espíritu ruega por nosotros, con gemidos y súplicas que no se pueden expresar. También en Apocalipsis 5:8 podemos leer: los 24 ancianos tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Entonces, como vemos aquí, los 24 ancianos están intercediendo por los seguidores de Cristo que están en este mundo, presentando a Dios sus oraciones. De hecho, los santos que pasan a la vida eterna gozan de una mayor intimidad con Dios e interceden por los vivos. Entonces, nuestra madre María, ¿y cómo su hijo no la va a escuchar, verdad? ¿Cómo en esa boda, cómo va a decir su hijo a su madre no, verdad? Entonces, vamos queriendo mucho a María, vamos conociendo a María, vamos defendiendo a María, vamos sintiendo este gozo, vamos sintiéndonos privilegiados de que tenemos una madre que nos ama, una madre que nos protege, una madre que nos cubre. Entonces,
todas estas, este día de 12 de diciembre es un motivo de celebración, es un motivo de estar llenos de gozo, estamos de manteles largos porque estamos recordando, estamos respetando, estamos venerando a nuestra madre, estamos mostrando nuestro cariño. Entonces a nosotros, a todos los bautizados, nos toca, Pedro, prepararnos, nos toca prepararnos para defender nuestra fe. En algunas de las clases que tenemos, todo el equipo de radio, pues casi prácticamente nuestro maestro nos dice, no se sientan privilegiados, casi es su obligación, ¿verdad? Entonces vamos teniendo esa obligación, esa responsabilidad, la llamaría yo, abrazándola con mucho amor, porque es la única manera, y con la verdad sobre todo. Me encantó mucho como el padre, vuelvo a repetir el domingo pasado, ser humilde no significa tal vez andar pidiendo perdón por todos lados, andar agachando la cabeza. Ser humilde, por supuesto, eso es una actitud, pero ser humilde es caminar en la verdad, ¿verdad? Y fíjese, Pedro, que sí, yo pienso que nos da un poquito de tiempo todavía, porque hay una parte que a mí realmente me apasiona en relación a María, cuando se le llama Arca de la Nueva Alianza. Entonces, es increíble cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están tan entrelazados. Uno y el otro son algo, es algo maravilloso ir encontrando estas similitudes. Por ejemplo, vemos en todas las celebraciones que tuvimos, las actividades que tuvimos, entre muchas está la danza, por supuesto. Entonces, me gustaría mucho hacer citar estas dos textos bíblicos, que es Lucas 1:41. Al oír Isabel el saludo, el niño dio saltos en su vientre. Entonces, en 2 de Samuel 6:14, que fue la que 2 domingos pasados se me perdió, pero es 2 de Samuel 6:14, podemos leer: David, vestido de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante de Yahvé, mientras subían el arca. Entonces, como estos dos textos, yo explicaba en ese domingo, con tanto tiempo de diferencia, tan aparte, y se dio en el mismo lugar y casi con las mismas acciones, ¿verdad? David, en este caso, y el niño, al oír el niño de Isabel, pues dio saltos en su vientre. Entonces, acerca de la visita, fíjense cómo de la visitación en Lucas 1:43, dice María: ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Y mucho tiempo atrás, en 2 de Samuel 6:9, podemos leer: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Ahora, otra similitud podemos encontrar también en esos 3 meses que María se quedó en la casa de Isabel. En Lucas 1:56 dice: María se quedó cerca de 3 meses en la casa de Isabel. Y en 2 de Samuel 6:11 podemos leer: el arca permaneció 3 meses en casa de Obededón. También en Lucas 1:35, cuando habla acerca de la sombra del Altísimo, dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La nube cubrió entonces la tienda de las citas y la gloria de Yahvé llenó la morada. Eso lo podemos leer en Éxodo 40:34. La persona de María merece todo respeto, merece mucho amor, mucha veneración, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias. A mí me gustaría mucho que abriéramos nuestros corazones para saber más de María, que todos nuestros sentidos estén bien abiertos, pero sobre todo el corazón, que el corazón nos llene de amor, nos llene de ternura cada vez que estamos escuchando de María. Tenemos una madre que intercede por nosotros, Pedro, y pues somos privilegiados. Sí, en verdad, ¿nos quiere repetir los horarios de las clases de apologética en Hermiston? Claro que sí, es los jueves, es el segundo jueves y el cuarto jueves de cada mes. Ahí estamos en Hermiston. Muy bien. Pues bueno, ya el tiempo se nos ha terminado y solamente nos quedan unos escasos minutos. Queremos recordarles que domingo a domingo nos pueden escuchar por esa estación de radio, la 99.5 FM, de las 6 a las 7 de la tarde. Les invitamos para que la próxima semana vuelvan a sintonizarnos
y de nuevo estaremos hablando sobre diferentes temas que les agradarán. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.